de hoy, precisamente, vamos a reflexionar un poco acerca de esta importancia o no. Yo les puedo en este momento decir que para mí, que soy especialista en el área, es importante, por supuesto. Pero lo interesante sería saber si ustedes después de esta plática creen eso. Eso sería como lo interesante, saber si hubo alguna modificación con respecto a lo que ustedes pensaban en el principio al respecto de esto. Bueno, vamos entonces a comenzar con esto. Ya como el maestro Víctor comentaba, esta ponencia, esta clase, precisamente tiene el nombre de la importancia de la redacción y la literatura hispanoamericana contemporánea en el ejercicio de la ingeniería. Antes que nada, quisiera yo saber qué es para ustedes o qué piensan cuando alguien les pregunta qué es importante para ti. Si les hicieran esa pregunta, que está precisamente en la copia que ustedes han recibido al ingresar el día de hoy a esta sesión, les han repartido un material que precisamente es la presentación que tienen enfrente y que me gustaría mucho que también la personalizaran. ¿Cómo la van a personalizar? Antes de que comencemos a utilizarla. En la parte, ¿me ayuda bajando la presentación, por favor? Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, por favor. Ah, perfecto. Gracias, ahí está bien. En esta parte tienen precisamente un conjunto de círculos donde les he preguntado mi nombre es. Me gustaría mucho que cada uno de ustedes pudiera poner ahí su nombre. ¿Cómo se llaman? Con el nombre que les guste, la pueden personalizar. Es un material único para ustedes. ¿Le podrían poner su nombre? ¿Listos? Perfecto. Entonces, ahora sí, bajo esa personalización que ustedes hicieran en este momento, sería muy interesante hacernos la pregunta que al principio de la presentación estaba formulada. Maestro, ¿me puede ayudar regresando la presentación? Gracias. Muchas gracias. Ahora sí. La pregunta entonces es, ¿qué significa para mí que algo sea importante? ¿Qué es importante para ustedes? Si yo les preguntara. ¿Me ayuda alguien de los presentes? La familia. Muchas gracias. ¿Qué más sería importante para ustedes? La salud. Ajá. ¿Qué otra cosa sería importante? ¿Cuánto van a ganar cuando salgan al campo laboral? ¿O si ya trabajan? ¿Ya verificaron sus contratos? ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto van a ganar? ¿Cuántas horas laborales van a tener que ejercer? ¿Eso sería importante? ¿Qué opinan? ¿Creen que sí? ¿Es importante? Entonces, ¿qué es importante? Aquello que se puede medir y cuantificar mediante el dinero. ¿Mediante qué? ¿Algo que nos produce bienestar? ¿Es importante? ¿Te habían hecho esa pregunta? ¿Qué es importante para ustedes? Muchachos, público, invitado, ¿sí? ¿Se lo habían preguntado? ¿Y qué es importante entonces? ¿Cómo la definirían la palabra importante? ¿Nunca se lo han preguntado? ¿De dónde viene la palabra importante? Pueden hacer trampa. Tienen la solución precisamente tanto aquí enfrente como en el material que ustedes tienen.
de manera individual? Bueno, vamos a ver precisamente que la palabra importante viene del latín y que viene de hecho de un verbo, importare. E importante, a lo largo de la historia de la evolución de esta palabra, ha tenido diferentes significados y sentidos. Al final, después de muchos cambios y evolución, ha tenido precisamente el significado de aportar algo, lo que importa o lo que cuenta. Esos sentidos se le han dado a la palabra importante. Es aquí relevante precisamente hablar sobre esto, debido precisamente al título de esta masterclass que el día de hoy he propuesto para esta primera masterclass precisamente. Vamos a continuar. Posteriormente, ustedes tienen una pregunta que dice, ¿un ingeniero o un estudiante de ingeniería tendrá la necesidad de comunicarse con otros? ¿Será importante comunicarse con otros? ¿Qué opinan? ¿Tendrán que hacerlo? ¿Sí? De acuerdo. Entonces, podrían marcar en el material que ustedes tienen, que han individualizado, el sí o el no. Tienen las dos opciones. ¿Pueden marcarlo? ¿Listos? Gracias. Vamos entonces a ver cómo entonces llevaremos a cabo esta comunicación con otro. Bien, vamos entonces a continuar. ¿Cómo se llevará a cabo la comunicación? Bueno, tenemos habilidades lingüísticas, las cuales nos permiten precisamente ejercer la comunicación con otros. Las primeras, vamos a tener 4 en totalidad, que es oír, hablar, leer y escribir. Las primeras 2, lo que es oír y hablar, precisamente, cada uno de nosotros, desde que nacemos con la posibilidad de hacerlo biológicamente. Si recordamos, los estudios nos dicen que desde que el bebé está en el vientre materno, tiene la posibilidad en un número determinado de meses o después de un determinado número de meses, todo el aparato que le permite al bebé escuchar ya está formado. Por tanto, desde que está en el vientre materno, tiene esa capacidad, esa habilidad lingüística. Una vez que nace el bebé y el médico lo hace que llore y que pueda, mediante el llanto, expulsar precisamente todos los residuos que hayan quedado al momento en el que él nació, precisamente tenemos el primer contacto o la primera posibilidad de habla. Por supuesto, será solo un llanto, y con el tiempo ese bebé irá precisamente escuchando el medio que le rodea. Si nace en un lugar en donde se habla español, dentro de su hogar, su lengua materna, por adquisición, será el español. ¿Qué es adquisición? ¿A qué remite? Es aquello sobre lo cual estamos rodeados, por eso es adquisición de lengua, porque la hemos adquirido, mediante el medio que nos rodea, escuchándolo y practicándolo. Posteriormente, cuando el niño tiene la edad suficiente para ir a la escuela, va entonces a entrar a un sistema escolarizado en el cual van a enseñarle las otras 2 habilidades lingüísticas de comunicación, que será sobre todo o que compete a la parte de, como ustedes pueden ver, la lectura y la escritura. A partir de estas 4 habilidades que las personas adquieren y aprenden, es como se van a comunicar. ¿Ello qué conlleva? Que cuando ustedes
ingresan a esta facultad, ustedes ya saben leer y ya saben escribir, por supuesto. Los maestros del área o de las asignaturas de redacción y de literatura, no les vamos a enseñar como tal a leer o escribir, eso ya lo saben. Lo que vamos a trabajar con cada uno de ustedes precisamente es ir relacionando estas áreas que a veces parecen muy distantes del trabajo propio de la ingeniería. Y también eso va a conllevar otras acciones a realizar. En particular, vamos a ver qué pasa con la literatura y con la redacción, ya que son las dos áreas de conocimiento en las cuales yo soy especialista. Bien, vamos a ver que si hablamos de la literatura en particular, la literatura se puede estudiar o se puede uno acercar al estudio de esta de diferentes maneras. Una de las posibilidades será mediante el estudio intrínseco de la literatura. ¿A qué refiere la cuestión intrínseca? Aquello que es propio, como se los he puesto, o lo que el texto dice por sí mismo. Cuando los maestros de literatura les piden que lean un texto y después empiecen a comentarlo, digan qué les ha parecido, qué les dice o a qué los lleva a reflexionar, ahí estamos haciendo un análisis de tipo intrínseco, es decir, ¿qué nos puede decir directamente el texto? Ya sea poesía, ya sea ensayo, no importa el tipo de texto que estén ustedes trabajando. Pero también hay otra forma de estudiar a la literatura y es a través de un estudio de forma extrínseca, es decir, cómo podemos relacionar a la literatura con otras áreas de conocimiento. Y también a partir de esas relaciones podemos empezar a estudiar a la literatura. En este caso, yo les he puesto, en el caso específico para nosotros, el caso de la asignatura de literatura hispanoamericana contemporánea, que también cabe resaltar dentro del programa dentro de los planes y programas que tiene la Facultad de Ingeniería, esta asignatura entra dentro de las asignaturas optativas del área de sociales. Entonces, pues no todos los ingenieros la llevarán, no es una materia obligatoria, sino es algo a lo que ustedes tienen opción o la posibilidad de tomar, definitivamente. Pero si toman esta asignatura, por supuesto, entonces verán un poco o mucho de lo que ahorita les voy a presentar en forma particular. En el caso de la literatura hispanoamericana contemporánea, como está planteada dentro del programa, la relación que se establece con otras asignaturas o con otras áreas de conocimiento es la siguiente. Tenemos, por ejemplo, o estudiamos dentro de esta asignatura lo que es la relación de la literatura y la historia. Claro, porque la literatura también nos sirve como un vestigio histórico de el camino muchas veces que se ha ido transitando, que la humanidad ha ido transitando y que ha dejado muestra de ello gracias a la escritura, gracias también a las cuestiones de oralidad, a la narrativa oral y a la narrativa escrita. También es importante la identificación de la historia para cada uno de nosotros, para ustedes también como ingenieros en formación, porque, ahí sí retomaré una frase que se suele decir mucho, que es el que no conoce su historia tiende a cometer los mismos errores. Entonces, la literatura también la relacionamos con la parte de la historia y también vamos viendo cómo la cuestión histórica o el contexto histórico nos permite hacer interpretaciones desde diferentes aspectos acerca de los textos literarios. Posteriormente, también lo que es la materia de literatura hispanoamericana contemporánea relaciona
la literatura con lo que será la identidad del ingeniero. ¿A qué le suena la palabra identidad? ¿Qué nos hace pensar la palabra identidad? Pertenecer a. Ajá. ¿Qué más? Adelante, por favor. Lo que uno es. Sí. Fíjense que la palabra identidad, como se los he puesto precisamente dentro de estos paréntesis y que ustedes lo pueden visualizar de manera más cercana en su material, la palabra identidad evolucionó también de lo que sería el latín, de la palabra idem, en latín, y esta se dividió en dos diferentes acepciones. Por un lado, idem significa lo mismo, y por el otro lado, también lo que es diferente. Entonces, cuando vemos en la parte de literatura o hablamos sobre identidad, hablamos sobre lo que es cada uno de nosotros, lo que quiere cada uno de nosotros ser, cómo nos estamos formando de manera individual y personal. ¿Por qué? Porque identificamos que la historia, y aquí volvemos a retomar la primera relación de la historia, resulta que cada uno de nosotros, me incluyo, por supuesto, y también cada uno de los estudiantes, ingenieros en formación, tienen una historia personal, pero también tenemos una historia como nación que nos hace comunes y una historia particular que nos hace diferentes a otros. Ahí es cuando empezamos precisamente a tocar el punto de la identidad. Y bueno, la vamos trabajando con varios textos de corte literario para que precisamente podamos empezar a ejemplificar esto de manera práctica. También trabajamos dentro de la materia de literatura la cuestión de la ficción literaria como acercamiento a una realidad. Van a decir, ¿y cómo es esto? Yo como ingeniero, ¿de qué me sirve leer un cuento ficcional si yo tengo que trabajar con la realidad? Bueno, porque resulta que a través de la ficción también se pueden empezar a pensar posibilidades. Siempre dicen, ¿no? Que el ingeniero, ¿cuál es una de sus funciones? Crear soluciones, ¿no? Pensar soluciones. La literatura nos permite precisamente empezar a pensar posibilidades también. Mucha de la ficción literaria, como por ejemplo Julio Verne, en sus historias, parecían cosas que nunca se iban a poder llevar a cabo. Y resulta que esas ficciones hoy son realidad. Y podemos continuar dando ejemplos de este tipo. Muchas cosas en algún momento fueron planteadas desde la ficción y han dado origen a una realidad. Entonces, ahí volvemos a ver la relación entre lo que nos aporta la literatura, o por lo menos una de las áreas de la literatura, una de las perspectivas de la literatura, con la parte de la ingeniería. También tocamos dentro de esta asignatura en particular lo que es literatura y sociedad. ¿Por qué? Porque ubicamos precisamente dentro de los textos literarios diferentes momentos en el desarrollo de la propia humanidad. Y en este caso, de nosotros como mexicanos, de forma particular. ¿Por qué? Porque definitivamente volvemos a esta idea de identidad. Necesitamos conocer quiénes somos, de dónde venimos, para empezar a construir la personalidad de cada uno de los ingenieros en formación que tenemos dentro de la facultad. Finalmente, y nuestra última unidad a tratar dentro de esta asignatura compete a lo que es la literatura, la relación de la literatura y la ingeniería. Ahí, bueno, pues les puedo hablar del caso de ingenieros que estudiaron la ingeniería y que posteriormente descubrieron que la literatura, o más bien en el mundo de la literatura, descubrieron
aquello que de alguna u otra forma no les terminaba de llenar, ¿no? Que necesitaban algo más y cruzaron hacia el área de la literatura. Tenemos, por ejemplo, a Hernán Lara Zavala, quien estudió ingeniería civil y se fue hacia el área de letras. Tenemos también a Enrique Krausen, quien también estudió ingeniería y posteriormente se fue al área de la historia, más que a la parte de literatura, aunque también tiene por ahí textos de corte literario, ¿no? Tenemos también a Vicente Leñero, ingeniero civil, y que posteriormente, bueno, pues también cruzó el camino hacia la literatura. Y que definitivamente los textos de estos autores, ustedes lo revisan, sí que es visible la formación que tuvieron. La formación que se tiene a nivel licenciatura no se puede pues ocultar, ¿no? Aun cuando vayan a estudiar otra cosa, la parte que los formó en su licenciatura se quedará con ustedes y será parte de la identidad de cada uno. Entonces, bueno, pues en estos ejemplos que he dado está presente el mundo de la ingeniería llevado a las letras. Finalmente, ¿cuál es la relación que se tiene con respecto a la redacción en la exposición de temas de ingeniería, que es la otra asignatura en particular? Bueno, tenemos una redacción cotidiana que ustedes tendrán que hacer, que ustedes hacen en mayor o en menor medida en su cotidianidad como estudiantes, por supuesto. Y también, bueno, que posteriormente harán cuando ya estén ejerciendo laboralmente, no sé, redactando un informe, haciendo una petición para que les den el presupuesto suficiente, o también cuando tengan ustedes que hacer finalmente la entrega de cuánto se gastó, de cuánto fue la partida presupuestal inicial y cuánto, no digo sobró porque actualmente no sobra, ¿verdad?, de las partidas presupuestales, pero por lo menos en qué se gastó cada uno de esos montos, ¿no?, particulares. Y todo eso tendrá que ir por escrito. Y aunque ustedes no lo crean, una coma muchas veces cambia el sentido de lo que ustedes están poniendo por escrito. Entonces, ahí otra vez entramos, pues, los maestros que impartimos la materia de redacción, exposición de temas de ingeniería, por supuesto. Por el otro lado, también, y cabe resaltar, la parte de la redacción de corte académico. Aunque no todos se dediquen posteriormente a que se titulen de la licenciatura a lo que es investigación científica o académica, sí que algunos de ustedes lo harán. De hecho, yo ya actualmente tengo muchos alumnos que en este momento están en el posgrado, ya algunos en el doctorado, de hecho, y definitivamente, bueno, pues, ellos no me dejarán mentir, que el día de hoy tienen que escribir artículos, tienen que escribir, tuvieron que escribir una tesis o un trabajo para titularse, pero que además tienen que hacer textos para comunicar los avances científicos o los avances en sus diferentes especialidades dentro de la ingeniería para que otros pues conozcan lo que han hecho, por supuesto, ¿no? Y que también aquí cuando se habla, por ejemplo, de esta redacción de corte académico, que la he puesto de este lado, bueno, estamos hablando también de algo que se llama alfabetización académica y que la alfabetización académica es diferente que la redacción común y cotidiana que podemos utilizar. ¿En qué es diferente? En el caso, por ejemplo, de la redacción cotidiana que todos hacemos, con identificar los elementos gramaticales basta y sobra. Por supuesto, a estos elementos gramaticales podemos ubicar como el uso del punto, de la coma, de la mayúscula, de la minúscula, saber la construcción oracional que compete a sujeto,
predicado y complementos. Además de eso, por supuesto, le sumaría el hecho de las 3 propiedades de un texto, que es la identificación del tema, el propósito y el destinatario, y por supuesto que en su conjunto la parte de gramática que he mencionado, junto con la identificación de estos 3 elementos que competen a cualquier tipo de texto que ustedes hagan. Además de eso, bueno, o sumado todo en su conjunto, tendrían que dar como resultado un texto que tuviera cohesión y coherencia, que son 2 de las propiedades que posiblemente hayan escuchado en algún momento. Cuando alguien no hace o no redacta de una forma muy clara, le dicen, es que esto no tiene sentido, no tiene coherencia, no tiene cohesión, por supuesto. Entonces hay problemas en cómo se está trabajando la parte de gramática, ¿no? O tal vez no se ha podido visualizar adecuadamente cuál es el propósito particular del texto que se ha trabajado. Y entonces se está pensando en hacer algo, pero entre el pensamiento de hacer algo y llevarlo por escrito, se perdió algo en el camino, ¿no? Puede ser, y que son usualmente los problemas que se encuentran en las redacciones. Eso, bueno, es como la generalidad de la escritura o de la redacción que podemos usar de manera cotidiana. Pero en el caso de la escritura académica, esta que les estoy hablando sobre alfabetización académica, es de otro lado, compete a que aprendamos a escribir dependiendo de la disciplina en la cual ustedes quieran llevar a cabo un texto. No se escribe o no, los textos no tienen la misma característica cuando escribes un texto para ingeniería que si escribes para medicina, que si escribes, por ejemplo, para el área de sociales, en economía, en ética. Cada uno tiene sus particularidades de escritura. Y eso es precisamente lo que se trabaja ya en lo que sería la escritura académica, conocida como alfabetización académica. Son las escrituras propias de cada disciplina, que, por supuesto, tienen su base en la otra sección, que es la redacción general. De eso nos encargamos precisamente dentro de lo que sería la redacción a este nivel. No solamente de elementos básicos, que por supuesto hay que recordar o hay que reafirmar en cada uno de ustedes, sino también en identificar las especificidades de escritura dentro de la ingeniería y para la ingeniería. Bueno, y ya para ir un poco haciendo un cierre de esto, gracias. Ay, ven, por favor. Ven, ahí. Gracias. Bueno, en esta imagen que están viendo, ¿qué les recuerda, muchachos? Ajá, exacto, un diagrama de Venn. ¿Qué particularidad tiene el diagrama de Venn cuando lo usan? Así es, muchas gracias. Aquí lo que traté de simbolizar mediante esta imagen que estoy presentando, y de hecho lo hice como de manera, no es fortuito lo que estoy presentando, sino es adrede presentarlo de esta manera. Si ustedes se dan cuenta, aquí en este diagrama de Venn, traté de establecer la relación que existe dentro de las asignaturas que se imparten dentro del área de ciencias sociales y humanidades, que tenemos precisamente a la economía. Sin economía el mundo no se mueve, definitivamente, pero que esta economía está inserta dentro de una cultura, por supuesto. La cultura, ¿qué es la cultura? Híjole, es más fácil decir lo que no es cultura que lograr definir lo que es cultura, porque en la cultura entran muchísimas cuestiones, tradiciones, historias particulares, historia como nación, etcétera. Muchísimas cosas entran dentro de la cultura. La ética, que
Al estar dentro de una sociedad necesitamos normas de conductas que nos permitan precisamente convivir, relacionarnos y comunicarnos con otros. Presente la ética también. Recursos y necesidades de México. Si no sabemos qué necesidad se tiene actualmente, ¿cómo podríamos empezar precisamente a generar fuentes laborales para las futuras generaciones que se están formando dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Cómo sabríamos qué carreras son necesarias actualmente o qué modificaciones en planes y programas es necesario llevar a cabo? No lo podríamos saber. Definitivamente, entonces, presente aquí también recursos y necesidades de México. También tenemos en la parte de arriba, he puesto, en medio, la parte de la redacción. Si no lo ponemos por escrito y solamente se queda en la oralidad dicen que se la lleva el viento, ¿no? Hay que ponerlo por escrito. Y también para poderlo empezar a procesar y crear y organizar sistemáticamente nuestros pensamientos. La escritura ayuda también en eso. Finalmente tenemos en la parte de arriba lo que serían las optativas, en este caso la optativa de literatura, que es un poco lo que hemos estado platicando, y tenemos también en la parte inferior las otras optativas que también forman parte de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, por supuesto, que son todos los talleres, ¿no? Taller sociohumanístico, taller de maestro, usted da un taller, si no mal recuerdo, ¿no? El de creatividad, ¿no? Perdón, pensé que daba el taller de creatividad. El taller de creatividad, todos los talleres aquí están, de las materias optativas también presentes, y por supuesto, las asignaturas propias de la ingeniería. Al final, todas de alguna forma se relacionan. Podríamos empezar a generar otras relaciones, ¿no? Mucho más profundas dentro de todas estas disciplinas, y también, por supuesto, podríamos generar muchos más o ampliar este diagrama de Venn hacia todas las otras asignaturas de ingeniería. Pero bueno, esas no son mi área de conocimiento, por tanto, pues no lo lograré, ¿verdad?, hacer, definitivamente. Pero bueno, con esto quisiera precisamente empezar pues a cerrar esta clase, esta sesión del día de hoy, no sin antes pues volverles a preguntar, después de esta sesión, ¿qué podrían decir que es importante? ¿Cómo podrían determinar o definir lo que es importante para ustedes? Si regresamos a la definición original que está en esta presentación. Perfecto. Si decíamos que algo que es importante es aquello que aporta algo, la literatura, la redacción y toda el área de ciencias sociales y humanidades aporta algo, no sé. Esa es una pregunta que me gustaría dejar en el aire, porque yo les puedo decir, sí, claro, es importante, ¿no? Si yo no la defiendo, ¿quién lo va a hacer, verdad? Por supuesto, nadie más lo va a hacer, ¿no? Pero aquí lo importante y lo que me encantaría escuchar, ¿no?, es si ustedes creen que es importante. ¿Aporta algo? ¿Les da algo? No lo sé. Bueno, no sé, maestros, si quisieran hacer ronda de preguntas. O alguien a lo mejor quisiera decir si aporta algo. Si ya la cursaron, alguna de estas asignaturas les aportó algo. Se vale decir que les aportó frustración. Por supuesto. Dolor de cabeza. Y si fueran mis alumnos más.
Se vale decirlo, ¿no? Por supuesto. ¿Qué les ha aportado? Sí. ¿El micrófono? Buenas tardes. A mí lo que me han aportado las materias, o mejor conocido como materias verdes, me dio el ámbito de la lectura, que fue literatura hispanoamericana, pero un poquito más el amplio mundo que me espera en la literatura, a comunicarme con mis compañeros, porque esa yo la tomé en segundo semestre y todos mis compañeros eran de séptimo, y eso me ayudó a comunicarme. También redacción, aunque tuve muchos problemas en redacción con muchos compañeros, pues me ayudó a saber cómo trabajar en equipo. Y pues bueno, son todas las materias verdes que he metido. Muchas gracias. ¿Hay alguien que quiera comentar algo o hacer una pregunta? ¿Seguras? ¿Seguro? ¿No? Hola, buenas tardes. Esta materia me parece importante porque no solamente te ayuda a ver una historia, sino que la perspectiva de esa persona y por lo tanto de las personas de esa región posiblemente, ya que algo que un ingeniero tiene que hacer es atacar una necesidad, por lo tanto tienes que saber qué es lo que necesitan y también tu historia para saber cómo hacerlo y no hacerlo de una manera tan impulsiva o que pueda afectar de algún modo. Entonces, por ese lado, yo considero importante este tipo de asignatura. Muchísimas gracias. ¿Más opiniones? Hola, buenas tardes, Ángel. Más que nada yo quería, sé que es importante la redacción, estoy seguro que usted también sabe, pero ah, ¿qué qué propuestas podría dar como para poder inculcar este tipo de, am, podría decir lectura, este tipo de como necesidad de escribir en los alumnos? Porque me ha tocado en varios trabajos, me ha tocado leer incluso algunos proyectos y hay veces que tenemos el conocimiento, lo tratamos de transmitir y no nos sale. Entonces, ¿qué tipo de, pues sí, propuestas daría como para poder mejorar estas habilidades que son muy necesarias y que muchas veces a los ingenieros siempre se les aqueja porque no saben escribir? Lo siento. Entonces, siempre reconocer que somos hablantes nativos de español, lo cual nos ha permitido adquirir nuestro idioma. Uno, como hablantes nativos de español, tenemos conocimientos previos de cómo usar este idioma en particular. Ahora, a partir de eso, empezar a reflexionar cómo empleamos este idioma que aprendimos. Para empezar a detectar aquello que tal vez no sabemos de forma adecuada o ya no lo recordamos porque tal vez no lo hemos necesitado emplear lo suficiente. Y empezar a generar a partir de ejercicios muy básicos, yo siempre lo pongo en clases, y estoy diciendo un ejemplo o un ejercicio muy básico sería un texto breve de tipo narrativo. ¿Por qué narrativo? Porque es lo que usualmente hacemos. Nos
encanta todo, que no, contar historias. Somos maravillosos contando historias. Les pongo un ejemplo. Si tienen alguien que nos espere en casa, y digo si tienen alguien porque cuando son foráneos, pues a veces están solitos, ¿no? Rentando. O ahora están pues con alguien compartiendo. Pero bueno, más se da cuando regresan y está papá, mamá o algún familiar, ¿no? Estoy pensando en esta realidad. Les preguntan, ¿cómo te fue el día de hoy? Y empiezas a contarle todo tu día. Ahí estás haciendo una narración de forma verbal. Pero ¿qué tal si hacemos esa narración de forma escrita? ¿Qué tal si te pido que me escribas un ejercicio de narración sobre tu propia persona? Es un tema que sabes y a partir de ahí empezamos también juntos a ver qué sabes sobre tu propio idioma. Y empezamos posteriormente a ver si sabes las cuestiones ya más técnicas de gramática, de ortografía, de puntuación, de acentuación, que finalmente esas son normas o convencionalismos que aprendemos en la escuela, porque así se necesita normar de alguna u otra manera. Entonces, yo te diría que como ejercicio fueras escribiendo un diario. Escribe un diario. Y después, si te animas, compártelo con alguien o comparte una historia con alguien. Y después pregúntale, ¿en toda la lectura fue clara? Ahí te vas dando cuenta también de qué tan claro es aquello que escribes o redactas. Y también puede ser que de repente te diga, no, es que en esta sección no me queda clara la idea que tratas de decir. Y te aseguro que posiblemente cuando tú lo verbalizas, a la otra persona le queda totalmente claro. Entonces ahí te das cuenta que algo está pasando a nivel de la redacción. Ya después puedes empezar a revisar manuales, que serían como la otra parte o la parte más técnica. Y bueno, aquí no es solo por promoción, ¿verdad? Sino en realidad porque existe el servicio, también te invito a que si quieres puedes ir a las asesorías que doy martes y jueves de 1 a 2 de la tarde en la división de sociales. Ahí también es el apoyo extra que brindamos, que brindo a través de la división de ciencias sociales y humanidades. También puedes ir con tus dudas específicas sobre tu redacción. A ti. Pero no le tengas miedo a la escritura. Todos escribimos mal, todos tenemos errores. Pero si no los enfrentas y te empiezas a dar cuenta de ellos, nunca los vas a poder superar. Sí. Yo misma me incluyo. En mi primer texto, en este texto de hecho que ustedes están recibiendo, ¿saben cuántas veces lo hice y lo rehice? 10 veces. Porque tenía errores. Porque no me gustaba, porque algo no cuadraba. Y impreso, hice 10 impresiones diferentes, las cuales todas tienen algún tipo de error y que tuve que empezar a cambiar y a modificar. Así que todos tenemos errores. Pero lo importante es darnos cuenta de ello y empezarlo a trabajar, por supuesto. Así que, sugerencia, no le tengan miedo. No se los va a comer la hoja. No les pasa nada. Y si se equivocan, pues otra vez corrigen. No sé si